Hermanos, el Señor nos bendiga ricamente. Adoramos y bendecimos su santo y bendito nombre. Vamos a su palabra, dándole continuidad al tema que hemos venido tratando, lo que ningún discípulo del Señor debe olvidar. Y hemos zarpado del capítulo 2 de la epístola del apóstol Pablo a los Efesios y hemos venido surcando y navegando por esos textos bíblicos y ya estamos llegando al final de eso que ningún discípulo del Señor debe olvidar. No debe olvidar cuál era su condición antes de tener al Señor. No debe olvidar la obra de Cristo y no debe olvidar el propósito para el cual el Señor lo ha salvado. Así que les invito nuevamente a que vayamos a Efesios capítulo 2. Ese ha sido nuestro texto por el cual hemos estado navegando todos estos domingos y vamos a leer nuevamente los versículos del 1 al 10. Efesios capítulo 2, versículos del 1 al 10. Dice así la palabra del Señor. Y Él os dio vida a vosotros, que estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros en otros tiempos vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia por causa del gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia habéis sido salvados. Y con Él nos resucitó, y con Él nos sentó en los lugares celestiales en Cristo Jesús, a fin de poder mostrar en los siglos venideros las sobreabundantes riquezas de su gracia por su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracias habéis sido salvados por medio de la fe, y esto no es de vosotros, sino que es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Gracias te damos, Señor, por tu palabra. Tú nos das la oportunidad de leerla. Te pido, oh Señor, que me permita comunicarla con fidelidad, con claridad y notoriedad, con el propósito de que podamos aplicarlas a nuestras vidas. Te adoramos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Qué somos ahora? Somos discípulos del Señor. Nacimos en una prisión. Y ya recordamos la ilustración. Todos los seres humanos nacimos muertos en nuestros delitos y pecados. En esa prisión. No era un hermoso cuarto decorado y en una cuna, sino que nosotros nacimos en una prisión. Y en esa prisión dentro estaba el ataúd, como nosotros podemos ver en la imagen. Y es la manera en que yo concibo que todos nosotros hemos nacido, por lo que dice la evidencia bíblica, lo que dice la palabra de Dios. Nacimos muertos en nuestros delitos y pecados. Allí estábamos confinados sin ningún tipo de esperanza. Por más que nos esforzáramos, no había un entendimiento espiritual.
porque el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, porque se han de discernir espiritualmente. Y ahí estábamos en nuestra prisión, tratando por nuestros propios medios de que ese cuerpo muerto espiritualmente volviera a la vida, pero era imposible. Sin embargo, la Escritura dice, pero Dios, que es amplio en perdonar, nos salvó mediante la obra redentora de Cristo en la cruz del Calvario. Sufrió el oprobio, la humillación, sufrió lo indecible, se humilló hasta lo sumo, dice el apóstol Pablo a los filipenses, para darnos salvación. Y esa obra nosotros no podemos olvidarla. No podemos olvidar que nacimos muertos en nuestros delitos y pecados. No podemos olvidar que Cristo murió en la cruz del Calvario por nosotros, y todo eso lo hizo con un propósito, y es lo que estamos viendo en este capítulo 2, versículo 10, que leemos nuevamente. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras. Para hacer buenas obras. Ese es el propósito por el cual el Señor nos salvó. Murió en la cruz, pero no simplemente era que nosotros fuéramos salvados. No es que nosotros somos salvos y ya. No, hay un propósito, y ese propósito es que nosotros hagamos buenas obras, demos testimonio de que verdaderamente el Señor nos ha salvado. Y esas buenas obras el Señor las preparó de antemano para que nosotros anduviésemos en ella. Somos hechura suya, literalmente la obra maestra de Dios. La palabra hechura significa que somos una obra especialmente hecha por el Señor. Es el término poiema, que puede ser traducido sin ningún tipo de temor como somos la obra maestra de Dios. Dios se esmera porque de toda la creación, solamente en nosotros es que Dios conecta mediante la quebrantar tu privacidad para darnos de su imagen y de su semejanza. Dos términos que son casi sinónimos para reforzar que realmente Dios compartió algo con nosotros. Por eso somos su obra maestra. No es el resto de la creación, somos nosotros. Y esa imagen y semejanza significa, quizás resumiendo lo que quiere decir el término, que Dios comparte con nosotros sus atributos comunicables. Podemos comunicarnos con Él con nosotros y nosotros entre nosotros mismos, y entendernos que Dios nos da una responsabilidad, nos da una moral y nos da una dignidad. Dios hace eso especialmente con nosotros. Somos hechura suya, creados para buenas obras. Eso es lo que Dios ha hecho con nosotros. Una persona puede decir, yo soy cristiana. Sí, pero ¿dónde está la evidencia de tu cristianismo? El Señor tuvo tanta misericordia de nosotros que, según lo que nos dice en 2 Corintios 5:17, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Es decir, todo lo que nosotros hicimos antes de tener al Señor, el Señor lo anula. El apóstol Pablo le dice a los Gálatas que el acta de los decretos que nos era contraria, que nos acusaba, todo ese faldo de pruebas que agravaban nuestra condición delante de Él, que nos hacía culpables, y por eso había una sentencia judicial en contra de nosotros que decía que no teníamos ningún tipo de esperanza. Todo eso lo anula Cristo en la cruz del Calvario, para que nosotros entonces evidenciemos que Él hizo esa obra por nosotros. Hay personas que dicen, sí, pero yo conozco al Señor, yo soy cristiana, pero no hay pruebas, no se ve un cambio en Cristo. Tiene que haber un cambio en tu manera de pensar, en tu manera de hablar, en tu manera de actuar. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. No es tan sencillo con decir, yo soy cristiano y yo soy cristiana y me bauticé. No es eso tan simple, es más que eso. Tiene que haber una prueba contundente. Y cada persona
debe saber con conciencia clara si verdaderamente es un creyente. Pero como podemos engañarnos nosotros mismos, quienes nos rodean pueden certificar si realmente hay una obra en Cristo. Pregúntale a las personas que te conocen, ¿tú ves a Cristo en mí? ¿Hay un testimonio que yo puedo dar de que Cristo mora en mí? La Escritura dice claramente que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 3, dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien según su misericordia nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Es lo que Pablo le dice a esos hermanos de Éfeso, que somos hechura de Dios. Dios nos ha hecho nacer de nuevo, dice Pedro, a una esperanza viva. Quiere decir que tiene que haber una transformación en la manera de pensar, en la manera de hablar y en la manera de actuar. No es que es un cambio de tal forma que no hay defectos, no, vamos a tener defectos y vamos a estar en un proceso de crecimiento que la Biblia nos muestra y que nosotros podemos llamarle como santidad progresiva, donde vamos buscando cada vez más el rostro del Señor, luchando en esa lucha sangrienta con nuestra carne, con nuestros deseos, con nuestras pasiones, pero seguimos luchando porque sabemos que el Señor no está a nuestro lado, y en esa lucha se evidencia un progreso espiritual. Eso es lo que nos muestra la Escritura. También pues, nosotros podemos leer en Juan capítulo 1, versículo 11 al 13, a lo suyo vino y los suyos no los recibieron. Pero a todos los que les recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Es decir, a los que creen en su nombre, que no nacieron de sangre, ni de la voluntad de la carne, ni de la voluntad de varón, del hombre, sino de Dios. El Señor nos ha hecho hijos de Él. Y los hijos normalmente se parecen a sus padres en su manera de actuar. Todos nosotros creamos o formamos nuestra personalidad en un laboratorio experimental que es el hogar o la forma en que nos criaron. Y nosotros de alguna manera u otra somos un reflejo de lo que fue nuestro hogar o de lo que fue nuestra crianza. Y a veces los padres hablan cosas delante de los hijos que son pequeños, y esos hijos después las repiten y dicen los padres: ay, pero yo no sé de dónde ellos sacaron esas cosas. Relajos, dichos, expresiones, y los niños las sueltan delante de las visitas y delante de los amigos. Y los padres con vergüenza dicen: ay, eso seguro fue en la escuela. Hubo una madre que se atrevió a decir: seguro fue en la iglesia con otros niños, oiga. Buscando culpar, pero realmente nosotros somos un reflejo de nuestro hogar de origen. Y Cristo nos ha hecho sus hijos, Dios nos ha hecho sus hijos, pero a todos los que le recibieron le dio el derecho de llegar a ser hechos hijos de Dios. Por lo tanto, ahora ya nosotros no reflejamos nuestro hogar de origen, sino adoptamos la forma, adoptamos el carácter de Dios en nuestra vida. Porque somos hijos de Dios. Así como los hijos representan a los padres, aunque los padres digan que eso malo que los hijos hacen lo aprendieron en la iglesia, nosotros sabemos dónde fue. De igual manera, los que somos hijos de Dios reflejamos a Dios en nuestra manera de ser, en nuestra manera de pensar, en nuestra manera de actuar, en nuestra manera de hablar. El Señor, al salvarnos, borró y anuló toda culpa y nos dio una nueva identidad. Y nuestra identidad es que nosotros somos hijos de Dios. Nuestra identidad es que nosotros representamos a Dios. El mismo apóstol Pablo le dice
a los Corintios, somos embajadores en el nombre de Cristo. Primera de los Corintios 5:20, segunda de Corintios 5:20. Somos embajadores, y un embajador lo que hace es que representa un estado ante otro estado, y nosotros estamos representando a Dios en la embajada aquí en la tierra, y lo que nosotros hagamos va a hablar bien o mal de Dios. Hay personas que no conocen al Señor, ni siquiera leen la Biblia, pero se forman un criterio de Dios. Y tú te preguntarás, pero si esa persona no conoce de Dios, ni siquiera ha leído la Biblia, ¿cómo es posible que esté opinando acerca de Dios? Y de manera negativa. ¿Por qué? Porque estas personas, hay una Biblia que ellos están leyendo, y es nuestras vidas. Ellos no leen la Biblia, pero están leyendo nuestras vidas, y sobre la base de la lectura y la conclusión que están sacando, ellos están formando un criterio acerca de Dios. ¿Por qué? Porque nosotros reflejamos al Señor. Somos embajadores, representamos al Señor aquí en la tierra. Somos hechura de Dios, somos su obra maestra, su obra de arte, creados en Cristo Jesús. Eso es lo que Cristo ha hecho en la cruz del Calvario. Calvino dijo lo siguiente: ¿veis entonces que esta palabra creados es suficiente para tapar las bocas y dejar de lado el cacareo de gloriarse por tener algún mérito? Todo lo que nosotros somos ahora, lo que nosotros hacemos ministerialmente, lo que nosotros hacemos en nuestros trabajos, los méritos que nosotros podamos tener como estudiantes, como empleados y en cualquier área, todo lo bueno que hay en nosotros es porque nosotros somos hechura de Dios. Cuidado con robarse la gloria. No es por tus méritos, no es por mis méritos, es por la gracia de Jesucristo en nuestras vidas. Si no, no hubiera pasado nada en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque nosotros somos hechura de Dios, y Calvino lo está diciendo muy bien. Todo eso que Dios ha hecho es para tapar la boca de los que quieren jactarse en sí mismos. Cada vez que tú veas que estás haciendo algo, cada vez que yo vea que estoy haciendo algo que es elogiado, que tiene algún tipo de mérito, es porque el Señor puso gracia en mí, porque puso misericordia, no porque sean mis propias capacidades. ¿Y cómo le cuesta al ser humano eso? Siempre tenemos la tendencia a creernos que somos mejores, que somos importantes, que somos de una élite, que somos de una casta especial. No, todos nosotros íbamos al derricadero, estábamos en el abismo, allá en lo más profundo, y el Señor por gracia y misericordia nos salvó. Pues entonces, si es por gracia y misericordia, para Él toda la gloria y toda la honra. No hay nada en nosotros. La Biblia nos enseña que nosotros no reconozcamos los méritos humanos. Al contrario, sí debemos de hacerlo, pero no yo en mí, sino yo a los demás. Alguien dirá, pues entonces si alguien tiene un talento, no debemos reconocérselo. Sí, mi meta es reconocer tus talentos, todo lo bueno que tú haces, elogiarte y decírtelo en público. Pero cuidado, eso no es tuyo, la gloria es del Señor. De hecho, la Escritura dice que debemos reconocer a los que nos amonestan en el Señor y nos presiden, que debemos estimularnos a las buenas obras. Cómo funciona esta dinámica de Dios es que yo, al que veo haciendo lo bueno, al que tiene mérito, al que lo ha hecho bien, al que se ha comportado con sacrificio y excelencia para hacer algo, aquel que ha entregado todo, yo debo elogiarlo. Qué bien lo hiciste. Y si lo puedo hacer en público, lo hago. Extraordinario, muy bueno. Pero si por si acaso a mí se me olvidó decírtelo, no debes sentirte mal. Porque si te sientes mal,
posiblemente trabajaste para ti, para tu gloria y para tu honra. Mi deber es estimular al que lo ha hecho bien. Pero cuando yo lo hago bien, yo no debo esperar nada. Por varias razones. La primera es porque el mérito no está en mí. Es por la gracia y misericordia del Señor. Y lo segundo es que el ser humano es olvidadizo, por no decir mezquino. Y si estoy haciendo esto para que el humano me elogie y me lo reconozca, si no me lo reconoce, ¿qué voy a hacer? A veces decimos, es para la gloria de Dios, pero si no me felicita, me siento mal. Pero no era para la gloria de Dios. Entonces el Señor nos ha creado y de temprana edad espiritual o cronológica debemos entender que Dios nos llama a servirle, que Dios nos ha creado para que en esta nueva identidad que nosotros tenemos, nosotros hagamos lo que Él nos ha mandado hacer, vivamos para su gloria, vivamos para su honra, vivamos para Él, y esas obras ya Él las preparó de antemano para que nosotros anduviésemos en ellas. Es nuestro trabajo encontrar esas obras, es nuestro trabajo descubrir la voluntad de Dios de esta nueva identidad. Cuando una persona está en Cristo, cuando una persona se convierte a Cristo, ahora tiene que orarle al Señor para, mediante el estudio de la palabra, la compañía con otros creyentes, pueda entonces encontrar cuál es el llamado que Dios le ha hecho, cuál es el propósito de Dios para su vida de manera particular. Precisamente eso compartía con algunos hermanos en el día de ayer. Que Dios tiene propósito en nuestras vidas, no es simplemente que ya Él me salvó y yo voy a vivir la vida cristiana como yo la perciba, como yo quiera. No, porque eso no es lo que dice el apóstol Pablo. El apóstol Pablo lo que nos está diciendo es que somos hechura suya, somos la obra maestra de Dios creado en Cristo Jesús para hacer buenas obras, para encontrar nuestro propósito en la vida. Ya que nacimos muertos en delitos y pecados, ya que por la obra de Cristo nos dio vida y nos colocó en el camino, nosotros estamos llamados a hacer buenas obras, pero nosotros vamos a descubrir cuáles son esas buenas obras. Vamos a descubrir cuál es el camino por el que el Señor quiere que yo me conduzca. El Señor me salvó, pero es mi responsabilidad entonces saber cuáles son aquellas cosas que el Señor quiere que yo haga. Toda persona que conoce a Cristo, que se ha convertido a Cristo, tiene dones, tiene talentos que Dios le ha dado para que mediante esas herramientas que llamamos dones y talentos, entonces pueda hacer las buenas obras. Cuando Dios nos convierte, cuando el Señor nos salva, nos da unas cajas de herramientas, y en esa caja de herramientas están todos los instrumentos con los cuales yo voy a servir a Cristo. ¿Cuáles son los instrumentos? ¿Cuáles son los dones que Dios te ha dado? Es lo que es nuestra responsabilidad descubrir. Somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, lo cual indica que hay algo que yo tengo que hacer, que Dios me salvó, que Dios me escogió, que Dios me predestinó para algo. Eso podemos llamarle el propósito de Dios para mi vida en particular. Y es penoso cómo hay creyentes que creen, y pueden estar toda la vida equivocados, que creen que con venir el domingo ya con eso están cumpliendo con el Señor. Que el Señor los salvó simplemente para que estén maniatados y ya. Estás equivocado, hermana. Estás equivocado, hermano. Estás equivocado. Dios nos creó para buenas obras. Obra es acción. Obra es ejecución. Hacer algo para la gloria y honra del Señor. No es verdad que tú fuiste salvado para que venga. Dios te bendiga, hermano, que bien la pasamos en la iglesia, y te va para tu casa y durante la semana entera haces lo que tú quieras. No necesariamente cosas malas. Pero, ¿cuál es tu propósito? Que ya estoy muy viejo. Sí, eso yo lo sé, no tiene que decirlo. Se te nota que estás viejo. Pero Dios llamó a Moisés a los 80 años. No, que me duele todo el cuerpo. Sí, se te nota también. Entonces yo te preguntaré, si no puedes moverte, si no puedes salir de tu casa,
Entonces, ¿qué tiempo le dedica a la oración? Intercediendo por lo que podemos movernos todavía. ¿Qué tiempo le dedicas a la lectura de la palabra? ¿En qué ocupas tu tiempo libre a tus 80 años? No vamos a ser arbitrarios. Dios nos va a demandar por lo que podemos hacer, no por lo que no podemos hacer. Pero todo tiene un propósito mientras estemos vivos. Dios te mantiene vivo, pues todavía Dios tiene un propósito para tu vida. Lo grande es que creemos en el retiro y en la jubilación cristiana. Probablemente tú estás retirado o estás jubilado, o estás pensionado de tu vida laboral, pero no de la fe. Ahora, si tú quieres que Dios te jubile, pídele, Señor, llévame a tu presencia. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos hipócritas? Que el Señor, sí, llévame. Siempre los padres, las personas mayores, siempre están diciendo, ay, ya yo no le quiero hacer carga. Yo quiero que el Señor me lleve. Una vez yo iba de viaje, mi querida madre estaba en casa y yo la oigo cantando un himno que dice, cara a cara espero verle. Esos himnos además se cantan en funerales. Más allá del cielo azul, cara a cara espero verle. Y así seguía cantando. Y digo, mami, pero tú no puedes cantar otra cosa que no sea eso. Y lo que me dice, ay, mi hijo, ¿quién sabe si cuando tú vuelvas ya yo no estoy aquí? Oye, qué belleza. Pero yo sé que mi mamá es una mujer de oración. Por lo menos eso puede hacer. Todos estamos llamados a un propósito. En tu trabajo, ¿cómo estás glorificando a Dios? ¿Cómo estás desarrollando tu ministerio en tu trabajo? Porque dice el texto que somos hechura suya para buenas obras. En tu negocio, ¿cómo estás glorificando a Dios? En tu tiempo libre, ¿cómo estás glorificando a Dios? En tu jubilación, ¿cómo estás glorificando a Dios? ¿Cuáles son las buenas obras que estás haciendo para que el Señor se sienta complacido? Para que el Señor sea glorificado. Podemos estar jubilados de nuestro trabajo, y hablo a los que están jubilados y retirados, pero no estamos jubilados en Cristo Jesús, no estamos jubilados de ser cristianos. El Señor quiere que aún aquellos que no tienen nada que hacer laboralmente puedan decirle, Señor, ¿en qué puedo servirte? Aunque te esté doliendo todo el cuerpo, el Señor no te va a exigir de lo que no puedes hacer. El Señor te va a llamar a cuentas de lo que pudiste hacer y no hiciste. Si eso es a los jubilados y a los pensionados, imagínense a los que no estamos jubilados y pensionados, aunque cada vez más se me acerca más el tiempo a mí, en el invierno ya de mi ministerio, pero a ti, que tienes más juventud que yo. Todos aquellos que son cristianos, que son discípulos del Señor, no deben olvidar cómo nació, muerto espiritualmente, no deben olvidar lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, y no deben olvidar en este tiempo presente que el Señor nos ha llamado a hacer buenas obras. ¿Cuáles son esas buenas obras? ¿Cuál es ese propósito? Porque aquí dice que el Señor las preparó de antemano. Hay dos textos bíblicos que quisiera compartir con ustedes. El Salmo 25, 14. Y es un buen salmo y es una buena exhortación para esto que nosotros estamos hablando. Y dice la Escritura en el Salmo 25, 14, los secretos del Señor son para los que le temen, y Él les dará a conocer sus pactos.
Me gusta más en la versión Reina Valera del 60. La comunión íntima de Jehová es con los que le temen y a ellos hará conocer su pacto. La Nueva Versión Internacional dice: el Señor brinda su amistad a quienes le honran y les da a conocer su pacto. La Nueva Traducción Viviente: el Señor es amigo de los que le temen y a ellos les enseña su pacto. ¿Quiere que el Señor te enseñe su pacto? Su pacto para ti, lo que Dios tiene preparado para ti de manera particular y no para nadie. Para ti como persona única e irrepetible. Lo que Dios tiene para ti de antemano, las buenas obras, ese camino que Dios preparó desde antes de que tú nacieras, desde antes que te convirtieras, desde antes que el mundo fuera creado, desde antes que los tiempos fueran llamados tiempos. Dios preparó todo eso para ti. Ahora, en un momento, en el tiempo y el espacio, tú naciste, te desarrollaste como pecador perdido, después creíste en Jesucristo. Ahora Cristo te ha colocado justamente en el momento donde entras en acción y te ha salvado para que esas buenas obras que Él ha creado desde una eternidad pasada para ti y para mí, entonces tú descubras ese camino. Tú te imaginas lo que significaría morirte y nunca haber encontrado ese camino, ese propósito. Yo quiero que nos inquietemos, que tú en el conocimiento que Dios te ha dado, te inquiete y que ahora mismo haya una inquietud, una angustia, una carga en tu vida, porque tú te preguntes: ¿y cuál es ese camino si yo soy cristiano? No lo conozco. Estás en un gran peligro. Probablemente crees que eres cristiano y no lo eres, o estás en una franca y abierta desobediencia a Dios. Porque aquí dice que los secretos del Señor son para los que le temen. Es decir, ese plan único que Dios tiene dentro de los miles de millones que hay en el mundo, lo tiene exclusivamente para ti. Pero de la única manera que lo vas a descubrir es si estás cerca de Dios. Lo dice el Salmo. David dijo esto: lo dijo Jeremías. Jeremías 33:3, un texto bíblico que es muy conocido. Vayamos a Jeremías capítulo 33, verso 3. ¿Qué dice Jeremías? Clama a mí y yo te responderé. Ahora, ¿qué es lo que el Señor va a responder? ¿Qué es lo que el Señor quiere decirnos? Primero, de la única manera que el Señor va a responder es si nosotros le clamamos a Él. Si le conocemos. Lo que quiere decir que por más que quiera el Señor respondernos, responder viene de algo que vino primero. De una petición. De un clamor. No esperes que Dios te responda si no le clamas. Clama a mí, dice el Señor. Lo primero que el Señor quiere es que nos humillemos y vayamos delante de Él a clamar allí, a hablar con Él. Aunque no responda como nosotros queramos, ya el acto de clamar, de orar, es ganancia. Y para eso el Señor llama nuestra atención en nuestro caminar, porque no surge de manera espontánea el clamor. Entonces, ¿qué hace el Señor para que nosotros clamemos? Póngase a pensar. Dios quiere que nosotros clamemos a Él, nosotros no lo hacemos. ¿Qué Dios cree que hará para que nosotros clamemos a Él? ¿Quién me dice? Gríteme de ahí. ¿Qué va a hacer el Señor para que nosotros clamemos? Normalmente, ¿qué hacemos nosotros cuando vienen pruebas? Como Dios está tan interesado en que nosotros descubramos sus secretos, y Dios está tan interesado en que nosotros caminemos por esos caminos que Él ha preparado, nosotros vamos por otro lado, distraídos, haciendo lo que creemos que más nos gusta,
Entonces Dios dice, clama a mí, hijo mío, clama a mí, hija mía. Dobla tus rodillas, ora, para que entiendas que no es por ahí, es por aquí. Y nosotros no lo hacemos. Y cuando lo hacemos, le venimos a hablar de otras cosas. Ustedes no han vivido situaciones como esta. Alguna persona que usted conoce y usted tienen temas pendientes para hablar. Y son cosas que hay que resolver. Y cuando se juntan, usted está esperando que esa persona le hable de eso y le habla de cualquier otra cosa menos de eso. Y alguien le pregunta, óyeme, ¿te juntaste con fulano o fulana? Sí. ¿Y hablaron? Cada vez que yo quería meter el tema me lo desviaba. A mí me lo han hecho muchas veces. Y a veces vamos delante del Señor a clamar, pero no para hablarle lo que Dios quiere que nosotros le hablemos, sino nosotros venir con nuestra propia agenda. Clama a mí y yo te responderé. Primero hay que clamar. Pero para escuchar la voz de Dios, tenemos que estar cerca de Dios, porque eso es lo que nos dice el Salmo 25:14. Los secretos de Jehová son con las personas que le temen. Y Él no va a vociferar sus secretos. Él lo va a decir en secreto, porque es para nosotros, no para los demás. Clama a mí y yo te responderé. Y te revelaré, ¿qué? Cosas grandes. ¿Usted sabe lo que es cosas grandes? Grandes. Pero es Dios que está diciendo. Dios está diciendo, y te responderé cosas grandes. No es como nosotros que somos exagerados. Es Dios, el Dios de infinita bondad, de toda gracia y misericordia, el Dios Jehová de los ejércitos, todopoderoso, que todo lo conoce. Ese Dios que mora en los cielos, este eterno y grande Dios, está diciendo, yo te voy a responder y te voy a revelar cosas grandes y ocultas. Quiere decir que los secretos de Dios para tu vida es una tarea y una responsabilidad tuya y una responsabilidad mía descubrir esos caminos que Dios ha hecho para que nosotros andemos en él. No estamos hablando de salvación, estamos hablando de propósito por el cual fuimos creados para andar en ese propósito de Dios. Y Dios quiere que le clamemos y dice que esos secretos nosotros no los conocemos. Te revelaré cosas grandes e inaccesibles que tú no conoces. Y yo creo que la vida como la manejan algunos creyentes es porque no conocen lo que Dios tiene para él. Y Dios nos ama tanto y quiere que nosotros le clamemos a él, que nos manda pruebas. Y a veces pruebas muy difíciles, fuertes. Y la semana pasada leía de Corrie ten Boom, una anciana que tenía una joyería en la ciudad de Rotterdam, en los Países Bajos. Y esa joyería tenía varios niveles. Abajo estaba la joyería y arriba la casa. Y en el tercer piso, entre el segundo y el ático, había un cuarto que tenía un closet que le decían el refugio secreto. Y así escribió ella el libro, El refugio secreto, y donde ella refugiaba a judíos que estaban siendo perseguidos por los nazis. Y ella decía que Dios al enviarnos carga, no es con el propósito de romper nuestras espaldas, sino de doblar nuestras rodillas. Dios está tan interesado, te ama tanto que te está enviando pruebas para que tú clames a Él, para que puedas encontrar el camino. Así obra Dios. No nos gusta,
pero es la única manera de que Dios pueda cumplir su propósito en nosotros, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras. Hay un propósito. Lo vemos, Salmo 25, 14, lo confirma en Jeremías 33, 3. El Señor nos ha llamado para vivir en eso. ¿Cuál fue el propósito de Dios en liberar al pueblo hebreo de Egipto? Y una vez más, vemos 3 etapas. El pueblo hebreo en Egipto, la transición en el desierto y después la tierra prometida. Para la mayoría de los hebreos, el propósito era ser libres. Sácanos de ahí de Egipto, no importa. Lo que queremos es salir de Egipto. Querían librarse de la esclavitud, pero ellos no tenían en cuenta que había algo más allá de la libertad. La libertad sin propósito no sirve. Y la gente comienza a confundir privilegios con derechos. Y vivimos en la tiranía de esa confusión. Muchas personas están haciendo y demandando que se le complazca en sus caprichos y en sus perfecciones y en sus cosmovisiones. Y eso lo han vuelto tiranía, y esa tiranía se ha convertido en ley, y eso ahora se ha convertido en una obligación, y hay de aquellos que no se sometan a esa nueva forma de dictadura democrática, entre comillas. La palabra del Señor nos dice, nos enseña con claridad que nosotros hemos sido creados con un propósito. No para nosotros hacer lo que mejor nos parezca, sino para encontrar ese propósito. Y Dios nos ama tanto que a veces nos manda pruebas para que clamemos a Él, y en medio del clamor, entonces nosotros podamos encontrar el camino. Decimos el Salmo 23, que nos encanta. Jehová es mi pastor, y en lugares de delicados pastos, tu vara y tu cayado. No diga ese salmo. Dice, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. ¿Sabe lo que es el cayado? Una vez dijo un niño, el asistente del pastor que nunca hablaba, el cayado. Tu vara y tu cayado. El cayado es un instrumento en forma de madera, en forma de bastón largo, que cuando las ovejitas se quedaban atascadas por algún lugar, el pastor simplemente ponía esto por la barriguita de la ovejita y la sacaba para rescatar a la oveja. Pero había otra manera también que él tenía para guiar el rebaño, y es la vara. Cada vez que era una especie de palo largo, cada vez que la ovejita se iba descarrilando, el pastor tiene la vara y el cayado. Ustedes no me la ven, pero la tengo. Y esa vara y ese cayado, el pastor la tiene, y nuestro pastor es Dios. Y cuando nosotros estamos desviándonos, el Señor usa uno o usa otro instrumento para hacernos ver. El Señor preparó esas buenas obras, y si el Señor quiere que a cualquier precio andemos en esas buenas obras, pues entonces Él se va a auxiliar de cualquier método para que nosotros caminemos en esas buenas obras. El pueblo hebreo salió de Egipto y el propósito de ellos era ser libres. El propósito de Dios era más amplio, era llevarlo a la tierra prometida. ¿Y qué pasó con esa generación? No entró a la tierra prometida porque nunca entendieron que había un propósito con la libertad. La libertad no era simplemente el desierto, era más allá. No era libertad por libertad.
no era salvación de los egipcios. Entonces, si era simplemente tener salvación de los egipcios, el desierto estaba bien, porque ya eran libres. Si el propósito era la libertad, la salvación de los egipcios, entonces ya cumplí con ustedes, los dejé en el desierto, ya los liberé de los egipcios. No, había algo mucho más amplio, de mayor alcance, y era la tierra prometida. Muchos creyentes creen que el propósito de Dios es simplemente salvarlos. No, es más allá. Hemos sido creados nuevamente con una nueva identidad para andar por los caminos que el Señor quiere que nosotros caminemos ahora. Así como la gente nos vio en el ataúd, ahora el Señor quiere que el mundo nos vea como sal de la tierra, nos vea como luz de Cristo, nos vea dando testimonio de la obra que Él ha hecho en nosotros. Que nosotros reflejemos su grandeza, su poder, su majestad por medio de esas buenas obras. Si nosotros no andamos en esas buenas obras, entonces ¿qué testimonio estamos dando de Cristo? El domingo que viene terminaremos con esta parte, pero la tarea sigue. Si ahora la prueba del Señor te está doblando la espalda, si te tiene inclinado, no prestes resistencia. Doblas tus rodillas, que es lo que el Señor quiere. Para que pueda ver las cosas grandes que tú no conoces. Para que puedas vivir conforme a su gracia y misericordia. Cierre sus ojos, oremos. Gracias te damos, Señor, por tu palabra. Te alabamos y te bendecimos, te damos tantísimas.